Los vecinos hablan de una casa donde el invierno llega temprano y las partidas son raras, donde los apellidos se repiten como una estrofa de himno. Lo que empieza como un rumor sobre el parentesco se convierte en un libro mayor de vidas, dispuestas en círculo y no en línea. Antes de empezar, suscríbete si valoras investigaciones cuidadosas y originales como esta. Tras una serie de curvas en herradura, por un cortafuegos deslavado y de esquisto, llegas a un recodo del valle que ningún mapa reconoce. El hito de milla, atornillado a un sicomoro blanqueado, afirma que faltan 20.000 millas para volver a la carretera estatal, y aún así, un hilo de humo de leña se eleva desde un tejado oculto bajo la sombra de los abetos, mientras el cuchicheo del arroyo anuda el aire como cuerda. Las tablas del puente responden bajo los pies en el viejo lenguaje de la madera, y la cresta contiene la respiración como solo puede hacerlo la roca, más antigua que cualquier papel. El objeto testigo dice regresar, pero el lugar se niega a ser distante. Respira. La casa adopta la postura de la resistencia más que de la invitación. Cabaña ensanchada por añadidos en cobertizo, tubo de estufa parcheado con chapa, porche vencido por años de botas y cubos. Dentro vive el anciano que hace de la estufa su ancla, hombros vencidos, pero manos precisas, una navaja siempre cerca para el cordel y la corteza. Su barba es más tabaco que nieve, sus ojos el pálido vidrio del arroyo. La mujer que cuida la caldera de lavar y la artesa del pan es más joven, una figura envuelta en delantal, cabello pesado como si siempre estuviera recién deshecho. Se mueve como quien aprendió a acompasar los pasos al ritmo de otra persona, mirando hacia la puerta antes de decidir que una tarea está terminada. Dos pequeños orbitan su gravedad. Uno mordisquea una bobina, el otro arrastra un camión de hojalata por la junta donde se encuentran las tablas del suelo. Una muchacha apenas crecida se arrodilla junto a la losa del hogar y atiende una olla con el cuidado de quien todavía no confía del todo en un hervor. Los callos se asientan donde podría haber un lápiz. Viven por rutinas con las que se puede alinear el esqueleto. Acarrear agua, escoger frijoles, comprobar tapas de frascos, atrancar la puerta al anochecer. Cuando el frío cierra la cresta, los días se cuentan por cargas de leña y longitudes de grietas. Cuando los caminos son barro, la ausencia no exige disculpa. Más allá del valle, las habladurías viajan en sacos de pienso y sillas de barbero. La mayoría llama al anciano Ezra con el tono resignado, reservado a los tocones que nunca serán arrancados. Algunos dicen, «Señor Rains», cuando la conversación gira a clavos cuadrados o sal de cerdo. Dicen que la mujer más joven compra hilo en invierno y zapatos en verano, y nunca en el mismo mostrador dos veces. Recuerdan a la muchacha que mira más allá del cristal de la ventana, hacia un camino que no parece esperar que nadie transite. Una vez, un vecino juró haber visto dos anillos relucir dentro de una lata de tabaco cuando Ezra pagó, dos alianzas lisas atadas con un tiento de cuero crudo. Otro cuenta una ida de provisiones a finales de otoño en la que harina, manteca y ropa de bebé salieron de la tienda en el mismo saco. Las historias discrepan sobre si la mujer joven llegó por la cresta como prima desde tierra carbonera, o si volvió por ella como alguien que se fue y nunca terminó de llegar a ninguna parte. La desgracia en el valle es más callada que un trueno, y no menos definitiva. Empieza como una manta tendida a secar junto a la estufa, aunque el tiempo no lo exige. Una tira de lino manchada del mismo tono hierro, apagado, que los clavos de los postes del porche. El perro viejo olisquea el marco de la puerta, inquieto. Luego se recuesta junto al fuego y se niega a dormir. Antes del alba, una tabla de pino se cepilla hasta quedar tersa en un extremo
y se apoya detrás de la cabaña, entre sumaques tiernos, con los bordes ennegrecidos por una llama de cocina para realzar la veta. Un nombre, y debajo, otro más pequeño se trazan con un clavo, con el mismo cuidado con que se separan semillas. Ningún cortejo marca la tierra fresca bajo la tabla, solo huellas que van y vienen por el mismo sendero, hasta que el suelo deja de sostener un relato claro. La mujer joven se mueve con la gravedad de quien ha dado más de lo que podía, y le han dicho que así son las estaciones. A la luz de la tarde, cuando el anciano vuelve a sentarse junto a la estufa, el remolino de cabello en su sien y el remolino en la sien de la muchacha son el mismo pequeño ciclón, un detalle que no se anuncia, pero que la mente no olvida si se fija en esas cosas. Los rostros del valle comparten parecido, como el arroyo comparte piedras entre meandros. Cuando los días de siembra se alargan, la mesa del porche sostiene una flor prensada bajo vidrio. Un trillium atrapado contra una página más suave que un periódico viejo y más antigua de lo que debiera. El libro al que pertenece huele a jabón y ceniza, y ha vivido más como objeto doméstico que como texto. Páginas endurecidas por aceite y tiempo, bordes adelgazados por los pulgares hasta la transparencia. Los nombres bordean sus márgenes, donde la piel hace de bisagra. Nacimientos, partidas, uniones, escritos con una mano paciente que oscurece. Luego aclara y vuelve a oscurecer, como si la ceremonia fuese una clase de clima y la misma nube regresara. En un borde, una mano infantil dibujó un camino torcido y una casa. Luego lo borró con un dedo mojado, dejando un cardenal en el papel. Dentro de la misma tapa está la lata de tabaco, que una vez tintineó en el mostrador. Las dos alianzas dentro, gastadas hasta un mate plateado. Con la luz más larga de la siembra, una ausencia se compensa redistribuyendo oficios. La muchacha carga el yugo del agua sin que se lo pidan. El menor de los dos pequeños empieza a llamar a la mujer joven a la mesa con la insistencia de quien ha aprendido, sin instrucciones, dónde vive el consuelo. De vez en cuando, una cabeza aparece al borde de los árboles, al otro lado del arroyo, vigila el patio y desaparece antes de que la resolución llegue a volverse acercamiento. La línea de cerca lleva una camisa puesta a secar y luego, más tarde, un chal que no cuadra con la estación, como si el calor pudiera hacerse tanto de vista como de lana. Una trampa de conejo cerca del sumaque salta y no se vuelve a armar. La tabla marcada se oscurece con la lluvia hasta que las letras resaltan pálidas. En un día en que la luz de tormenta acerca la cresta hasta casi tocarla, el trillium prensado se levanta con la hoja donde dormía, y en ese papel, la mano que guardaba los hechos importantes de la familia ha intentado dar sentido al tiempo. Las líneas nombran a Ezra como padre en un lugar, y luego, en una mano posterior, colocan el mismo nombre junto a esposa, en una unión escrita con letra cuidadosa y más pequeña. Entre esas entradas se sienta la flor prensada, una frontera de pétalos más que de norma. La tabla de pino detrás de la cabaña lleva una estación tallada con la paciencia del duelo y un rol que el valle entendería. La página lista, un rol que el valle no. Pero la hoja de la Biblia muestra a la mujer más joven como esposa, bajo el mismo nombre que la línea anterior nombra como abuelo. El primer rastro que cae en papel es una visita de bienestar, registrada como rutina, y luego marcada como nada rutinaria. Una trabajadora social llamada Marla Hines conduce hasta donde el mantenimiento del condado lo permite y detiene el coche cuando los surcos dejan de ser camino y se convierten en filosofía. Lleva una tableta estatal, una libreta por si la batería claudica y una carpeta que rotula con el nombre informal de la hondonada, porque ningún número catastral la acepta. La oficina del sheriff de un condado le dice que la cabaña queda del otro lado de la línea. La oficina del sheriff, al otro lado,
responde que los mapas están mal y que llame a Montes y Bosques. Montes y Bosques dice que la pista es anterior a sus inventarios y le recomienda llevar a otra persona por seguridad. Marla no encuentra a nadie libre ese día y deja su ubicación en un buzón de voz antes de echar a andar. En el puente del arroyo, vuelve a leer la tabla manuscrita detrás de la cabaña y la anota como marcador de entierro no registrado. La fotografía procurando mantener el objetivo recto para que la perspectiva no mienta. Cuando golpea la viga del porche, el anciano observa desde la silla de la estufa, con la mirada despejada de quien respira acompañado de autoridad. La mujer joven permanece con el delantal a medio desatar, como si una tarea se hubiera interrumpido y no fuera a reanudarse, aunque cerrara el nudo. La muchacha sujeta el asa del caldero y no levanta la vista. Marla mantiene el lenguaje llano y preguntas más ligeras que sus respuestas. Deja los folletos que una trabajadora social deja cuando la primera conversación consiste sobre todo en presentar la idea de que habrá conversaciones. Escribe en su registro que el hogar parece multigeneracional, que hay niños presentes, que la familia afirma educar en casa, pero no puede mostrar materiales, y que la distancia desde el asfalto hasta el porche basta para aislar incluso las mejores intenciones. Programa regreso. Cuando intenta volver, no llega. La cresta ha tomado una tormenta y ha dejado abetos caídos sobre la pista, como andamios derribados. Un agente del sheriff al otro lado se niega a subir a pie, alegando responsabilidad si se lesiona fuera del tramo mantenido. Marla anota el número de política que cita y pide un superior. Para cuando alguien responde, el tiempo ha pasado de lluvia a hielo y la conversación se pospone. Ella documenta la postergación y llama al hospital más cercano para preguntar, de manera extraoficial, si una familia de ese apellido ha acudido a control prenatal en el último año. El hospital no puede confirmar ni negar. La registradora le aconseja enviar una solicitud por escrito con número de expediente y añade que pacientes anónimos pagan en efectivo, a veces con un apartado postal que reenvía a una iglesia. Marla llama a la iglesia y le dicen que la caja de donativos es para los vecinos del otro lado de la cresta. Escribe una línea en su registro. La ayuda comunitaria sugiere necesidad conocida, identidad imprecisa. La primera pieza de evidencia aflora porque el invierno se vuelve barro y el barro se vuelve viaje. La mujer joven se presenta en admisiones del hospital del condado, con un nombre no usado en la hondonada, buscando asistencia tras un desmayo. La administrativa imprime un resguardo con un alias que no coincide con licencia alguna. Toma una presión que se resiste a asentarse y pulsa un timbre que trae a una clínica de triaje acostumbrada a inviernos de montaña, lo bastante como para saltarse el sermón sobre identificación y llevar a la mujer a una cama. En la planilla de triaje, una enfermera escribe la palabra gravida, deja una marca y luego borra la marca para escribir una palabra en su lugar. Muchas. Laboratorio extrae un tubo y otro, y decide por un tercero cuando los dos primeros coagulan. El médico tratante pide analítica básica y tipificación con cribado, y anota signos de anemia con una voz que casi no es voz. La mujer se duerme y luego no despierta con facilidad. El resguardo hospitalario, doblado y desdoblado en el bolsillo de una Rebeca, será la segunda línea de la cadena de evidencia tras la tabla de pino. Responde a una pregunta. Alguien de la hondonada ha llegado a atención y plantea otra. ¿Quién es cuando no está en la hondonada? ¿Y quién le enseñó el alias? La tercera pieza llega por correo y por accidente. Una enfermera escolar en un condado vecino recibe un expediente fino de traslado con el nombre de pila de la muchacha y un apellido con una letra de más, remitido por un distrito que cerró su aula unitaria hace generaciones. El sobre contiene una hoja de vacunación
a medio completar con letra que no es la de la enfermera, y una nota en el margen que dice «con abuelo» en el rincón donde debería ir la firma del tutor. No hay calificación, ni constancia de asistencia, ni observación de docente. La enfermera, entrenada para ver ausencias como fiebres por tratar, llama al distrito remitente, y una empleada le explica que el libro se halló en un armario durante una mudanza, y que los nombres pueden ser históricos y no vigentes. La enfermera escribe su propia nota y remite el expediente a Marla, cuyo nombre encuentra preguntando en el despacho del condado, ¿quién lleva la cresta tras la mala curva? La nota de traslado responde a una pregunta. La muchacha ha sido visible el tiempo suficiente para ser contada. Y abre otra. ¿Por qué el registro se cerró sin cerrar la escolaridad de la muchacha? Marla añade el papel a su carpeta y se pregunta cuántos años de aprendizaje pueden perderse antes de que alguien decida que aprender es algo que les sucede a otros al otro lado de una cresta que es más idea que lugar. La cuarta pieza es menos papel que voz sobre papel. La supervisora de Marla aprueba un segundo intento de llegar al hogar con acompañante. El sheriff del condado competente libera por una tarde a un adjunto llamado Hobbs, y Hobbs recorre los surcos con los ojos, alerta de quién sabe dónde se esconden las serpientes y los estatutos. Cruzan el puente, se aproximan al porche y encuentran la puerta sin pestillo. Dentro, el calor de la estufa desciende pero no está abajo. En la mesa reposa la Biblia familiar que Marla notó antes, ahora abierta en una página inmovilizada con un tarro de clavos. El trillium prensado se ha desplazado a una hoja posterior y debajo una línea de emparejamiento ha sido trazada y luego frotada con un paño húmedo hasta que el papel se afinó. En el respaldo de una silla cuelga un vestido con hilos sueltos en el bajo, como si una mano los hubiera tirado anoche. En un aparador donde cabría esperar frascos azules, Marla encuentra una lata de tabaco con 2 alianzas unidas por un tiento de cuero, el nudo apretado para que el par no tintinee en un bolsillo. Ella no saca los anillos, fotografía el nudo. La quinta pieza ni es visible ni estaba pensada para compartirse. Llega como hoja de laboratorio, grapada a la historia clínica, cuando la mujer joven regresa una semana después por una hemorragia que no admite despacharse como fatiga. La hoja de laboratorio consigna un grupo sanguíneo y un factor Rh. Lleva un valor de hemoglobina que explica su palidez. En la nota del médico aparece la frase «antecedentes familiares no disponibles» y bajo la valoración aparece el término «consanguinidad sospechada», una expresión que el médico no escribe a la ligera. La terminología clínica no acusa. Describe superficies de riesgo que los facultativos aprenden a prever cuando la alberca genética es estanque y no río. El tratante sugiere interconsulta. La interconsulta sugiere derivación a trabajo social. La derivación cae sobre el escritorio de Marla como nudillo en puerta ya abierta. Llegan barreras en cadena. El sheriff marca el expediente como asunto familiar con posibles elementos delictivos y sugiere coordinación. Marla solicita una orden de protección infantil para ingresar al domicilio y realizar entrevistas. El fiscal del condado pregunta qué condado reclama la casa. El mapa fiscal sugiere uno, la ruta postal sugiere otro. El plano de emergencias sitúa la cabaña en un área muerta de respuesta que ambos condados afirman y ninguno presupone. Mientras buscan jurisdicción, el anciano aparece en el hospital con un niño pequeño cuya oreja se desgarró en un clavo. Da un nombre de pila sin apellido y lleva un sobre abultado de billetes viejos con una banda elástica. La administrativa, consciente de la política, pide identificación, y el anciano responde abriendo la palma y dejando suficiente papel para aquietar el mostrador. En la nota clínica, el médico escribe:
laceración reparada, tutor presente. Y la palabra tutor cuelga como viga en un armazón que no corresponde al plano. El giro no lo produce el papel, sino el movimiento. La mujer joven queda ingresada en observación tras una caída con mareo. La enfermera de planta registra cambios ortostáticos y documenta palidez y un susurro de soplo que una estudiante casi pasa por alto. La muchacha, que ha alcanzado edad con clima propio, espera en la silla junto a la cama, con paciencia que parece cansancio. Luego se pone en pie y sale sin bolsa y sin mirar atrás. Seguridad desavisada porque una menor ha abandonado la atención sin alta. Las cámaras siguen una figura pequeña hacia el ascensor, y luego a la escalera de servicio, y luego a una puerta lateral. El último fotograma la muestra moviéndose a lo largo de una malla hacia la zona de carga, y después las cámaras no logran conciliar los ángulos. Para cuando un administrativo imprime un volante de persona desaparecida, la muchacha está en algún punto entre el hospital y la cresta, y la lluvia ha vuelto. El protocolo hospitalario exige notificación cuando una menor se fuga de cuidados. La oficina del sheriff envía a Hobbs para tomar el reporte, y Hobbs, que ya ha caminado los surcos, decide no describir la cresta en pasado. Conduce hasta la base del camino, encuentra a Marla esperando, y ambos suben. La puerta de la cabaña esta vez está cerrada por dentro. La estufa recibe leña, y el anciano observa desde la silla como para ralentizar los pasos ajenos. La mujer joven no está presente, y el niño pequeño no aparece. La muchacha sí, lavada por la lluvia y el miedo hasta una especie de blancura que no es consentimiento. Marla se sienta donde la muchacha pueda ver la puerta sin quedar apremiada por ella. Formula las preguntas que una trabajadora social formula, mientras el adjunto permanece en el lugar de la habitación que le corresponde, sin atravesarse del todo en el camino de nadie. La Biblia continúa abierta y el tarro de clavos aún sujeta la flor prensada. Lo que cambia el caso no es una confesión, sino una ausencia de negación tan amplia que dibuja un mapa. A la muchacha, cuando se le pregunta quién es su madre, mira hacia la silla de la mujer joven. Cuando se le pregunta quién es su padre, mira hacia la estufa y no parpadea. Cuando se le pregunta quién es Ezra para el niño pequeño, pronuncia una palabra que puede significar muchos roles, ninguno preciso. Marla registra que los términos de parentesco en el hogar son circulares y que la tutela legal es imprecisa. Anota que las dos alianzas atadas sugieren una ceremonia de algún tipo y que las entradas en la Biblia de familia nombran una unión que coloca al hombre mayor como cónyuge de la mujer joven y como ascendiente de la muchacha. El adjunto, autorizado a escribir lo que el papel soporta, redacta una línea que se repetirá más tarde en una sala judicial. Los roles están confluidos. El consentimiento es inacertainable. Un juez firma una orden de protección infantil de emergencia, cuidando de describir la dirección de la cabaña con hitos y no con direcciones. La orden autoriza la retirada de los menores a un lugar seguro mientras se investiga. Marla viaja en la parte trasera del todoterreno del sheriff, porque el camino es estrecho y el protocolo especifica quién se sienta dónde cuando un expediente pasa de indagación a acción. El anciano observa llegar el vehículo y solo se levanta cuando el papel se despliega. No pronuncia nada que nadie anote. A la mujer joven la encuentran en la iglesia que recibe el correo de la caja de la hondonada, descansando en un banco que ha visto más funerales que bodas. Una voluntaria que ha alimentado a más viajeros de los que ha contado, se sienta a su lado y lee un himno sin himnarios. La voluntaria llama al número que Marla dejó meses atrás, y al anochecer, la mujer joven está otra vez en el hospital, con una trabajadora social a la cabecera y una enfermera pediátrica preparando una habitación para dos pequeños durmientes.
El tratante pauta hierro y pide a una partera que hable con la mujer joven de su cuerpo como si le perteneciera. En la nota aparece otro término clínico, pedigrí, no como acusación, sino como mapa que la consejera genética dibujará después, si se le permite dibujarlo. El fiscal del condado presenta cargos apilados como índice de un juzgado de familia. La hoja superior nombra matrimonio ilícito dentro de grados prohibidos. La segunda pone en peligro del bienestar de un menor y la tercera fraude en registros públicos por el alias usado en el hospital. La defensa comparece en la primera audiencia y enmarca la historia como aislamiento y confusión. Una hondonada sin camino, una familia que se las arregló, un consentimiento practicado como obediencia, porque nadie con placa cruzó el puente para definirlo de otro modo. La acusación lo llama ocultamiento con intención, anillos atados al silencio, un libro alterado con agua y paciencia, un entierro sin registrar, detrás de una cabaña que jamás invitó a un forastero a contar. En la lectura de cargos, el anciano permanece con los hombros cuadrados, como si le hubieran posado un arado sobre ellos para la foto. Entra una declaración por medio de su abogado y queda bajo custodia del Estado, porque el juez, que conoce la cresta por la casa y por las crecidas, no confía en el papel para impedir que la gente regrese a los lugares que la han guardado. A la mujer joven la alojan en protección, en un refugio que no la obliga a convertirse en demandante antes de ser paciente. La muchacha y el niño quedan juntos con una familia de acogida certificada para hermanos y habituada a casos rurales que llegan con más preguntas que ropa. La cadena de evidencias sigue completándose. Piden a un genealogista del condado que construya un árbol con lo que pueda saberse por registros y lo que deba inferirse por proximidad. La página de la Biblia se fotografía y se guarda en fundas. El Trillium permanece en el libro, porque sacarlo convertiría la prueba en expolio de objeto. Un topógrafo de cementerios visita el traspatio de la cabaña y esboza la tabla, midiendo distancias a paso y registrando el rumbo desde el porche, porque a los jurados las coordenadas les dicen menos que direcciones que cualquiera pueda sentir en el cuerpo. Un responsable de historias clínicas del hospital, respondiendo a un requerimiento redactado con la cautela de un tribunal que prevé apelación, produce resguardos que casan el alias de la mujer joven con fechas en que la pista sería transitable. Una administrativa escolar declara por declaración jurada que la nota con abuelo en el traslado coincide con la letra de un registro parroquial de años atrás, donde el mismo apellido figura como cabeza de familia y tutor de otro niño. La analítica que reencuadra el caso llega con sus propias reglas sobre palabras. Un laboratorio estatal dirigido por un director prudente recibe hisopos bucales del anciano, de la mujer joven, de la muchacha y del niño, tras una vista sobre consentimiento que dura más que cualquiera de las gestaciones y que implica a una defensora de menores, cuya competencia consiste en saber no dejarse apurar. El laboratorio no ofrece opiniones, ofrece números, probabilidades y la tiranía cortés de los perfiles de repeticiones cortas, en tándem. El informe de resumen establece que la probabilidad de que el hombre mayor sea padre biológico del hijo de la mujer joven es compatible con paternidad, y que la relación entre el anciano y la muchacha es compatible con abuelidad. La frase «compatible con» se convierte en el suelo que pisan las partes. La consejera genética que lee el informe utiliza el término «coeficiente de consanguinidad» en una sala donde el aire es tan fino como la luz de la cresta. El lenguaje clínico hace lo que debe, quita calor y lo sustituye por estructura. La defensa se desplaza hacia la idea de adoctrinamiento, que un consentimiento enseñado como deber produce desenlaces que, vistos desde carreteras con líneas pintadas,
Parece en intención. La acusación vuelve al ocultamiento. El alias en el hospital. La redacción lavada en la Biblia. Las alianzas en el tiento. El juez formula preguntas que no son retóricas. Fija fecha para audiencia preliminar y ordena evaluaciones para todos cuyos futuros dependen del expediente. La oficina del sheriff encarga a Hobbs que garantice el cumplimiento de la orden de incomunicación. Hobbs estaciona su camioneta al pie de la cresta, a horas desparejas, y redacta partes de turno que se vuelven curiosamente protectores. Empieza a llevar termo, porque los termos forman parte de cómo se cumplen promesas en lugares fríos. En el hospital, los valores de la mujer joven mejoran con alimento y descanso. La partera le enseña a nombrar su cuerpo con palabras que no comienzan por deber. La clínica pediátrica mide talla y peso del niño y escribe antropometría compatible con desnutrición crónica, sin convertir la línea en juicio moral. La muchacha ve a una terapeuta que entiende que preguntas formuladas en una sala con ventanas son preguntas distintas a las formuladas en una habitación sin ellas. La terapeuta anota que el sentido del tiempo de la muchacha es trenzado y no lineal. El registro de la trabajadora social engorda con visitas que no intentan cubrir el silencio con actividad. La audiencia llega en una mañana en que la niebla elige la vega y deja clara la cresta. En la sala, el anciano parece más pequeño solo cuando está sentado. Cuando se pone en pie, la estancia se ajusta porque la edad no es solo calendario. La fiscalía deposita los objetos en el acta, la tabla y sus letras, la página de la Biblia y su línea borrada, el resguardo del hospital con el alias, la nota de traslado escolar con el garabato de tutor, los registros de la trabajadora social escritos durante meses, el resumen de laboratorio con su medido compatible con. Cada elemento responde a una pregunta y nombra la siguiente que debe hacerse. La defensa apoya la mano sobre los papeles y los llama malentendidos, ensartados, hasta parecer plan. El juez escucha más de lo previsto en calendario y luego se mueve en pasos pequeños que alteran habitaciones enteras. El tribunal ordena que los menores permanezcan fuera de la hondonada, bajo supervisión protectora, y ordena que la mujer joven continúe su atención médica y psicológica en un entorno seguro. Ordena que el anciano quede retenido sin contacto con la mujer joven ni con los niños. Ordena una evaluación completa del hogar por un equipo multidisciplinario, palabras que significan que el expediente será leído por personas que no comparten idioma profesional y deben aprendérselo. Ordena preservar la página de la Biblia familiar y documentar la cabaña in situ antes de alterar nada, porque el juez sabe que a menudo la limpieza destruye la prueba. No hay veredicto porque aún no hay juicio. Es el momento anterior al juicio en que una comunidad aprende qué partes de sí misma serán contadas. Pero la intervención decisiva queda en pie. La cadena ha sido levantada de la forma que tomó en la hondonada y colocada sobre varios escritorios, varias agendas y un mapa reescrito con hitos que puedan caminar forasteros sin perderse. La cresta permanece, el puente permanece, el marcador de pino aguanta una estación más. El paso siguiente pertenece a una fecha de tribunal, escrita a tinta en el listado, una línea delgada a la que se le pedirá sostener más de lo que debiera. Acto 3. La resolución. El calendario comienza a ordenar lo que la cresta intentó mantener sin contar. El 12 de septiembre de 2019, la orden de custodia de emergencia se convierte en acogimiento formal. La muchacha y el niño pequeño permanecen juntos bajo supervisión protectora, con una familia certificada para hermanos. El 29 de octubre de 2019, un gran jurado emite una acusación que reúne el caso en un mismo haz. Matrimonio ilícito dentro de grados prohibidos, puesta en peligro del bienestar de un menor
y falsificación vinculada al alias usado en el hospital. El 18 de noviembre de 2019, el juzgado renueva la orden de incomunicación y asigna una defensora de menores. Son líneas escritas con tinta tan estrechas como el camino de herradura, y no menos decisivas. La atención médica avanza más deprisa que el papel. El 2 de diciembre de 2019, la hemoglobina de la mujer joven asciende con hierro, caldo y un descanso que en la hondonada no existía. Las notas de la partera pasan de déficit a enseñanza, y una consejera con enfoque de trauma comienza a verla 2 veces por semana, registrando síntomas sin convertirlos en identidad. La clínica pediátrica cierra huecos con vacunas y controles de crecimiento. La frase antropometría compatible con mejoría aparece y vuelve a aparecer. La muchacha recibe una valoración amplia que evita etiquetas hechas para viajar más allá de su utilidad. Anota medidas ortostáticas, visión, audición y una pantalla cognitiva lenta que prefiere tareas claras a la batería formal. La consejera genética, que sostiene la palabra pedigrí como mapa y no como veredicto, traza el parentesco solo hasta donde el consentimiento lo permite y se detiene. El papel aprende a no hacer daño adicional. La vista que fija el rumbo llega con el deshielo. El 5 de marzo de 2020, el juzgado admite una conformidad por la falsificación y señala a juicio el resto. El 15 de abril de 2020, tras un testimonio que recorre de nuevo la cadena de evidencias, la tabla detrás de la cabaña, la página de la Biblia con su línea borrada, el resguardo hospitalario, la nota de traslado escolar, los registros de la trabajadora social, el resumen de laboratorio con su medido compatible con. El juez dicta sentencia. Una pena de años en custodia estatal por la puesta en peligro, concurrente con otra menor por el matrimonio ilícito, con abono del tiempo ya cumplido. Ordena cumplimiento de programas y prohíbe cualquier contacto con la mujer joven y con los niños. No hay espectáculo. La sala recibe las palabras y las deja asentarse donde caen. Afuera, una helada tardía blanquea el césped y se disipa al mediodía, como la mayoría de los años. La custodia deja de ser provisional. El 27 de mayo de 2020, el acogimiento se convierte en cuidado a largo plazo con un plan de permanencia que contempla tutela antes que retorno. El plan se escribe en frases casi domésticas: escolaridad, traslados, salud, el andamiaje ordinario que permite a la infancia continuar. La muchacha vuelve a la escuela en persona por primera vez en temporadas. Mejor medidas por leña que por semestres. Una docente anota que prefiere tareas con un final visible y que cuando entra en calor, su letra se sostiene en líneas legibles y sobrias. El niño aprende colores en un aula con alfombra redonda y un cajón de camiones de plástico. La casa de acogida no borra lo que trae, lo acomoda. El trayecto de la mujer joven se dibuja a pasos cortos. El 12 de junio de 2020, pasa a una vivienda de transición que el refugio reserva para casos en que el tiempo se mide en seguridad y no en fechas. El 3 de agosto de 2020, tiene un documento de identidad estatal con su nombre legal, una cuenta bancaria no vinculada a otra firma y una cita de atención primaria sin acompañante. La última nota de la partera registra que el soplo se vigila y es asintomático. Las notas de la consejera comienzan a cambiar la palabra crisis por la frase mantenimiento de logros. Un hito suave se esconde en mitad de una semana. Aprende una ruta en coche desde la vivienda hasta la clínica que evita pasar por la base de la cresta y la mantiene. La condena empieza a significar lo que debe significar. El hombre mayor entra en el sistema estatal con un número que aquí no sigue su nombre. Asiste, o figura presente, en programas con títulos construidos alrededor de la rendición de cuentas. El adjunto Hobbs
que antes aguardaba en su camioneta al pie de la cresta con un termo, ahora solo anota el cumplimiento de la orden de no contacto, que es constante. El calendario judicial reduce el expediente a revisiones y luego a un ritmo de mantenimiento. La cresta no reduce nada, permanece. La estela larga, que a menudo es el verdadero caso, empieza a escribirse. El 20 de enero de 2021, los dos condados que partían la hondonada firman un memorando que define zona muerta para respuesta de emergencias y servicios sociales y nombra un punto único de contacto con autoridad para cruzar la línea sin pedir permiso a un segundo despacho. Es poca tinta para evitar la siguiente postergación. El 2 de junio de 2022, el Hospital Regional adopta una bandera de admisión para presentaciones obstétricas en efectivo, repetidas con nombres cambiantes. No activa a la policía, pero sí una consulta automática de trabajo social y una comprobación discreta de opciones de alojamiento seguro. La registradora que propuso el cambio guardó el resguardo con el alias hasta que existió un plan que no castigaba la necesidad. La investigación llega tarde por diseño. El 10 de noviembre de 2023, un centro universitario estatal publica una nota breve que suena a fidelidad sobria. Un puñado de casos rurales, donde la confusión de parentescos y el aislamiento geográfico complicaron el consentimiento. No nombra la hondonada. Recomienda que la formación de trabajo social incluya leer artefactos domésticos, Biblias, cuadernos, marcadores caseros, con la misma seriedad que se lee el papel oficial. Sugiere recordar a los clínicos que consanguinidad y coeficiente de consanguinidad pertenecen a la historia clínica como señalética, no como sentencia, y que deben aparecer junto a la atención informada por trauma, no en su lugar. El progreso de quienes sobreviven es más silencioso que cualquier sumario. El 24 de mayo de 2021, la muchacha completa un curso de equivalencia secundaria impartido de noche en un edificio que antes fue almacén de pienso. El certificado se imprime en cartulina que cruje al doblarse, y ella no lo dobla. El 7 de septiembre de 2021, inicia un programa de formación en carpintería, de armar y de acabado. Al llegar el invierno, puede escuadrar un canto con cepillo hasta que la luz lo recorra en una lámina continua. El instructor anota su atención exacta a la veta y su preferencia por uniones que confían en la geometría más que en la tornillería. El niño ya no habla en lenguaje de esquiva. Lee en un aula con alfombra, mesa baja y una esquina de juegos. Llega a casa con una hoja donde ha trazado una letra que coincide con la inicial tallada en la tabla detrás de la cabaña. Nadie la borra. La iglesia que antaño recogía el correo de la caja mantiene las puertas abiertas con intención nueva. El 14 de marzo de 2022, la congregación acuerda financiar a media jornada una persona de enlace cuyo trabajo es, en esencia, lo que Marla había hecho a deshoras: caminar más allá del asfalto y preguntar si hace falta ayuda de una forma que pueda oírse. La persona aprende la cresta por estaciones y no por portales. El 19 de septiembre de 2022, el atrio recibe un banco pequeño junto a las lápidas viejas, no como memorial de un caso, sino como reconocimiento de que hay nombres mejor honrados sin pronunciarlos donde alguna vez resonaron. Los registros de Marla no entran en archivo público, pero cambian su oficina. El 2 de febrero de 2022, el departamento adopta un protocolo sencillo. Cualquier profesional asignado a un hogar remoto puede, a petición, emparejarse con otra u otro de un condado vecino para el primer contacto. Liderará quien primero detectó la necesidad, sin discutir mapas. Lo llaman la regla de la cresta. Hobbs se jubila el verano siguiente y deja su termo en la mesa para quien venga. Nadie lo toma, pero el termo queda, un truco para el ojo, señal de que alguien esperó a horas extrañas
porque el juzgado se lo pidió y porque ya había decidido hacerlo. La cabaña, porque nadie ordena otra cosa, permanece en pie. El 11 de abril de 2024, el juzgado autoriza a un equipo multidisciplinar a documentar el sitio a fondo y después dejarlo como está. Una fotógrafa que sabe mantener rectos los planos registra el porche, la estufa, el aparador, la mesa donde el tarro de clavos sostuvo abierta la Biblia. Un topógrafo toma rumbos desde la puerta hasta la tabla y anota el paso como unidad, porque al jurado, el cuerpo le cree mejor al paso que a las coordenadas. Una conservadora enseña a la voluntaria de la iglesia a deslizar una hoja inerte bajo el Trillium para que la página no se rompa de nuevo. La Biblia regresa al estante en presencia del agente judicial, porque el registro doméstico, incluso cuando hiere, pertenece a la casa que lo hizo. Para entonces, quienes subieron a notificar papeles transitan otras carreteras. La mujer joven se muda a un apartamento cuya ventana mira al este. Una vecina riega 2 tomateras hasta que son parras. Trabaja en una panadería y aprende el truco de fermentar al oído. Ese pequeño estallido que anuncia que la masa está lista. La muchacha cepilla y escuadra, y a veces toma el camino largo sin darse cuenta de que lo es. El niño corre y se detiene como hacen los niños para levantar una piedra del borde del sendero y llevarla como si fuera un encargo. El expediente engorda y luego deja de cambiar. El 1 de diciembre de 2024, el juzgado cierra la supervisión con condiciones que quedan implícitas. Si la cresta llama, responde solo con compañía. Si el pasado aparece en forma de papel, que lo sostengan primero quienes trabajan con papel. No hay ceremonia para estos cierres. Las líneas del listado se estrechan hasta hacer exactamente lo necesario para soportar el peso que se les pide. El invierno vuelve a la hondonada en su orden habitual. Las tablas del puente se platean a fuerza de escarcha y de cielo. La sombra de los abetos avanza y retrocede con la luz, indiferente a cualquier calendario que no sea el suyo. Detrás de la cabaña, la tabla de pino oscurece, y los líquenes ocupan sus bordes con mano deliberada. La puerta del aparador se hincha con la humedad y vuelve a abrirse en seco. La Biblia queda en su estante, el Trillium dormido entre páginas que ya no tienen que demostrar nada a nadie. La nieve borra los surcos en un solo color. Un zorro enhebra la orilla del arroyo, y la cresta lo deja pasar como si fuera un pensamiento. El lugar recupera su quietud, y lo hace como lo hacen los ciclos en la montaña. Memoria sin ruido, duración sin prisa.